Bienvenidos a la presentación de la novela Mía de Ignacio María Muñoz. Empiezo presentándome, soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto. Mía es una novela que está dividida en tres partes bien diferenciadas, con tres protagonistas femeninas diferentes, una es Angustias, otra Esperanza y otra Leticia, que están separadas entre sí por 65 años. También viven en entornos sociales distintos y en momentos históricos alejados entre sí, pero tienen un punto en común, que es la violencia que ejercen sus parejas sobre ella. Son tres historias entrelazadas que tienen puntos en común, aparte de lo que hemos comentado de la violencia de género. Tienen puntos en común, como puede ser una misma ciudad que el lector va viendo cómo va modificándose en el tiempo. Por lo tanto, son tres relatos que traspasan el formato de relato para unirse y formar una novela con escenas muy poderosas. Estoy pensando, por ejemplo, en una escena donde suena una canción de la radio y mientras está sucediendo una escena violenta, o la escena de la comisaría en la que las tres partes se conjugan. Hay que insistir en que a la vez que se critica no solamente la violencia hacia la mujer, también se critica la sociedad. Por ejemplo, yo creo que hay una profunda crítica hacia la ignorancia como sustrato de la violencia, o como la ignorancia puede ser la base de muchas cosas que nos suceden. Entonces es importante decir que aunque el libro se sustenta efectivamente en la violencia hacia la mujer, pero es algo más que concienciar. Estamos hablando de un libro que tiene literatura, que tiene fuerza, tiene inteligencia, mucha garra, que es más o menos como se puede describir al autor. Es una persona inteligente, con sentido del humor, y que hila muy fino su narrativa. Por eso vamos a encontrar tres tipos de lenguajes muy diferentes en las tres historias. Podemos hablar de... Yo cuando empecé a leer la primera historia estaba pensando casi en La Regenta de Clarín. Después nos pasamos a la historia de qué pasa en el 52 y encontramos una especie de un realismo de la época, hasta llegar al 2017, donde Leticia es una chica de hoy en día que va a la universidad, que está todo el tiempo con las redes sociales, y ahí encontramos un lenguaje mucho más moderno. No está de más hablar del autor, una pequeña biografía. Decir que Ignacio nació en Bilbao en el 59, pero lleva más de 30 años viviendo en Madrid. Él comenzó su carrera profesional siendo abogado, pero tras muchos años como directivo en entidades financieras, tanto en España como en el extranjero, en la actualidad se hizo socio de una consultora especializada en marketing de marca, que parece que no, pero también está muy ligada a la literatura, porque gran parte de su trabajo es hacer informes casi literarios sobre las marcas. Él ha publicado numerosos artículos sobre asuntos relacionados con su profesión, y también escribe y colecciona arte contemporáneo. Ya de paso saludo al insigne pintor José Luis Pajares, que está entre nosotros. Además es autor de novelas como Partido de Vuelta y Mañana ya no es fiesta, y del poemario que yo tuve la suerte de editar hace un par de años, Crónica de ausencias, y de la luz y del olvido. Además contamos con la presencia de María Antonia García de León Álvarez, que es escritora y una importante socióloga. Es profesora emérita de la Universidad Complutense de Madrid. Es pionera en la bibliografía española por su contribución al estudio sociológico de las mujeres en las élites profesionales. Y entre sus numerosas publicaciones al respecto, la autora cuenta con más de 20 libros publicados, y también hay que insistir en que ella es poeta. Entonces, aparte de vincular todo el tema de la violencia contra las mujeres, también nos puede y nos va a hacer un análisis de la literatura de Ignacio. Es además miembro de la Asociación Clásicas y Modernas, y recientemente ha fundado la Asociación Minervas, que también conjuga literatura, feminismo, ecología, etc. Y le voy a dar la palabra para que nos hable más en profundidad sobre Mía. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias al autor por estar esta tarde aquí, en esta tarde lluviosa, y entonces la literatura nos crea un ambiente recoleto, ¿no?, en esta excelente librería.
que es la Casa del Libro. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido, ¿no? Ya digo, en una tarde de lluvia que a veces siempre dificulta el tráfico, etcétera. Bien, sin extenderme mucho, porque Alicia me ha dicho que desea que el estilo de la presentación sea debate, participativo, que opinen todos, ¿no? Porque todo el mundo tiene su opinión y su criterio, ¿no? Yo voy a simplemente voy a señalar 2 puntos para darle pie a Ignacio para que nos diga, ¿no? Él con sus propias palabras, y también voy a leer un brevísimo poema mío, porque queda la casualidad que se llama Mía también. Entonces fue muy gracioso porque quedamos en el Café Gijón, en un sitio con una tertulia muy bonita, versos pintados, vino allí, nos conocimos allí, vino a conocerme, es profesor, y digo, pero si yo también tengo un poema que se llama Mía. Entonces, bueno, ya verán, porque hay muchos boleros que dicen mía, mía. Bien, las 2 preguntas son, yo he leído con mucho interés... No, pero preguntas al final. Al final. Preguntas al final, para el debate. Ahora primero vamos a hablar un poco del libro. Bueno. Que Ignacio también nos hable del libro, bueno, y luego preguntamos. Ok, gracias Alicia, es que no... Gracias por recordar la partitura. Entonces, los 2... A mí la novela me la he leído de un tirón. Eso ya es magnífico, porque una novela que aburra, pues la dejas. Me la he leído de un tirón, y hacía tiempo que no leía novela, porque estoy muy apasionada por la poesía. Y tenía una noche de insomnio y entera me la leí. Y dije, pues bueno, esta novela tiene una gran virtud. En efecto, tiene la virtud de una agilidad en el relato tremenda. No la puedes dejar, hay suspense. Especialmente a mí me encantó, quizá porque es la primera historia, y justamente había visto la ópera de Don Giovanni, había ido a Don Giovanni, y la primera historia es un Don Giovanni totalmente a la búsqueda y captura de una damisela, ¿no? Hasta que realmente la captura, ¿no? Esto, todas las artes de un seductor. Entonces, bueno, pues con eso pues he dicho mucho, ¿no? Porque creo que una novela que no se puede dejar y que se lee, pues es cuántas novelas se caen de las manos, ¿no? Es garantía de lectura, ¿no? Entonces, eso es para mí casi ver una película de Hitchcock, un lenguaje cinematográfico. Un lenguaje, yo creo... Te animo, y podemos verlo, yo conozco a muchos directores de cine, yo creo que esta novela la podría llevar fácilmente, ser llevada al cine. Luego, el segundo punto que quería decirte es que normalmente, y así es la sociedad, soy socióloga, los temas de mujeres suelen escribir mujeres. Entonces, ¿qué hace un chico como tú, un caballero como tú, de Bilbao, un bilbaíno, Ignacio María, escribiendo que a mí me encanta, que era al tema de las mujeres, de la igualdad, de la lucha contra la injusticia, se incorporen hombres y mujeres, hombres liberales, hombres inteligentes. Yo digo a veces hombres feministas, ¿no? Y bueno, entonces, en la partitura yo creo que no entra ahora a leer mi poema, ¿no? Lo dejamos para luego. No, entra ahora. Como ven, soy muy obediente, Soy muy obediente a mi primera editora, Siempre la primera editora es un primer amor, Alicia Ares. Entonces, este poema muy breve, que lo obsequio a Ignacio y a todos ustedes. En el libro está dedicado a Darío Jaramillo, que es un importantísimo escritor y poeta de Colombia. Yo tengo una gran vocación americanista, y estaba hablando con otro escritor que está ahí, amigo mío, que bueno, que saltamos realmente a Colombia, a la Filbo, en fin, a todas las ferias del libro importantes. Y está dedicado a Darío Jaramillo y a las mujeres asesinadas por un mal amor. Y dice así, el título es Solo la carne se equivoca. Y dice, desde el run run de amor en versos chatos al más tópico poema de amor se escucha un lamento subterráneo. Mía, mía. Son los poetas de cama y ensayo, qué aburrido, qué hartazgo, qué déjà vu, puro cardiocentrismo. Escriben versos sobre la casquería humana, glosan tópicas escenas del hecho con lentas digestiones amorosas archisabidas
que el mundo conoce. La carne siempre engaña, una hormona que se convierte en verso, la endorfina que hierra. Voy en un taxi, suena el ancestral run run, mía, mía. Llegando a mi destino escucho, mátala con una sobredosis de ternura. Esto es verdad, existe una canción que dice así, y yo me quedé escalofriada, la llevaba el taxista puesta, y dice, mátala con una sobredosis de ternura. Bueno, a mí es que la palabra matarla, ya asociada al tema de mujeres, ni ternura ni nada, más vale que no se utilice. Efectivamente, María Antonia, muchas gracias, y ya vamos a dar el paso a Ignacio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Supongo que todo el mundo tiene otras cosas más interesantes que hacer, y una demostración de cariño es postergarlas y venir aquí a acompañarnos. Muchísimas gracias, Alicia, por tus palabras, por tu introducción. La verdad es que la relación entre escritor y editor es muy especial. La relación entre escritor y editor es muy especial, y en el caso mío con Alicia yo creo que es fundamentalmente de cariño. Yo creo que Alicia, no sé muy bien por qué, me ha cogido un cariño. Y tenemos una relación excelente y se lo agradezco mucho porque facilita mucho las cosas, y uno escribe pero estas cosas le vienen un poco grandes. Muchísimas gracias a María Antonia por las palabras de introducción. Cuando Alicia me propuso el nombre de María Antonia para presentar la novela, la verdad es que me dio una alegría enorme, porque María Antonia reúne dos condiciones que encajan perfectamente con esta situación: es socióloga y es poeta, y al ser socióloga entiende lo que se cuenta, y al ser poeta entiende cómo se cuenta. Y al final la literatura es fondo y forma, y nadie como alguien que conoce la sociología, que es la razón de ser de las cosas, y la literatura, que es el modo en que se cuentan, puede entender, apreciar y valorar una novela como esta. Y si encima dice que la leyó de un tirón, que le gustó y no se le cayó de las manos, pues siento deciros que no va a servir para vuestras noches de insomnio. No os va a entrar sueño con ella, o sea que léela en el metro. Al final la literatura es fondo y forma. Si fuera solo fondo, sería un informe. Si fuera solo forma, sería puro artificio, sin más, ¿no? Entonces, la idea de encastrar fondo y forma de manera adecuada, por razón de lo que quieras contar y cómo lo quieras contar, yo creo que es la clave de la buena literatura. No quiero decir con esto que la mía lo sea, es por lo menos lo que busco. El hecho, como decía Alicia, que las tres historias intenten ser contadas en tres lenguajes distintos, pretende precisamente eso, trasladar al lector una forma más fácil de integrarse en el contexto y entender mejor las historias. La novela es peculiar porque son tres historias que se producen en finales del siglo XIX, mediados del siglo XX y 2017. Y lo que he pretendido contando esas tres historias, que tampoco quiero contar mucho detalle por no destriparlas, es que al final la violencia contra las mujeres, aunque hoy lamentablemente solo con poner el telediario o ver una primera página de un periódico o oír la radio tenemos motivo más que de sobra para ver lo que está pasando, no es algo que exista desde hoy, existe de siempre, y ha existido desde siempre adecuado en cada momento a las circunstancias de cada momento. Y lo que he pretendido contar en la historia es que en el siglo XIX, en determinado contexto social, había problemas de violencia contra las mujeres porque fundamentalmente había menosprecio contra las mujeres. A mediados del siglo XX, en una España después de la posguerra, cuando está saliendo de la posguerra, había problemas porque había mucha ignorancia y mucha falta de empatía. Y en el siglo XXI, sorprendentemente, aunque pensemos que somos el no va más de la civilización más desarrollada y que la gente es la más preparada del mundo, se dan circunstancias lamentables de violencia contra las mujeres, y sobre todo aprovechando circunstancias como las redes sociales o lo que la técnica permite, ¿no? La ciudad, que es una ciudad imaginaria pequeña de provincias española, sirve de hilo conductor para que todas las escenas, todas las circunstancias sucedan en un mismo contexto y vayan evolucionando en el tiempo lo mismo que las circunstancias sociales. De modo que también el lector puede ver cómo, a pesar de que las cosas evolucionan, hay cosas que se mantienen siempre iguales, ¿no? La tesis de la novela, si fuera una novela de tesis, es que hay cosas que no cambian nunca. Se adaptan a las circunstancias sociales, se adaptan a las circunstancias históricas, se adaptan al paisaje, pero al final el fondo es siempre el mismo. El final, que es un tanto peculiar porque es utópico, es distópico y es un jeribe, que en realidad es una especie de Deus ex machina, ¿no?
soluciona la cosa de una manera un tanto rocambolesca. Lo que quiere llevar al ánimo del lector es que, sobre todo por las palabras del comisario que está llevando el caso, es que es un asunto terrible y lamentable, que él no se explica cómo puede pasar en una sociedad tan avanzada como esta, y que solo achaca a la falta de formación de la gente, ¿no? Que es un problema de educación, pero de educación de verdad, no de instrucción. Estamos convencidos de que la gente hoy en día está muy preparada, y lo que está es probablemente muy instruida, pero muy mal formada. Y yo creo que no hemos sido capaces de formar a la gente en la empatía hacia los demás, en el respeto hacia los demás, y este es el tipo de cosas que hace que se produzcan estos problemas, ¿no? Yo no tengo mucho más que decir, porque yo creo que os invito a leerla. Me gustaría que cuando la leáis, o que ya la habéis leído, me digáis de corazón qué os parece. Y me ha preguntado gente, bueno, ¿y qué pretendes escribiendo esto? Digo, pues hombre, yo no, o sea, alguien me preguntó en una entrevista, ¿qué te gustaría aportar para la sociedad? Pues, hombre, me parece muy petulante pensar que puede cambiar algo, ¿no? Pero sí me gustaría, por lo menos, me sentiría muy satisfecho si alguien al leerla se diera cuenta que si tiene hijos o hijas, fuera consciente de que educar a la gente sentimentalmente en el respeto a los demás puede ser el mejor antídoto contra estas cosas. Muy bien. Y ahora se anima a comprarla tú. Y los que ya la habéis comprado, otra para regalar. Primero, creo que estaría muy bien que pudiéramos hablar contigo un poco. Quizá el público haya alguna pregunta, y si no, María Antonia y yo abrimos el diálogo. Por ejemplo, algo tan interesante de por qué has elegido esas fechas, que son 65 años entre cada personaje y cada personaje. Yo al principio pensé que era porque pasaba una generación, pero una generación son 50. Entonces, claro, confieso que empecé de atrás adelante, ¿no? Empecé fijando la última historia en 2017, porque era el último año completo, y consideré 65 años por dos motivos. Uno, pues es una vida laboral. 65 años es lo que una persona, por lo menos antiguamente, tardaba en jubilarse. Y dos, porque viene a ser en sociología más o menos dos generaciones. Está discutido si en 25 o 30 años la generación, bueno, son dos generaciones. Y porque haciéndolo así, las tres historias encajaban en el siglo XIX, en el XX y en el XXI. Yo quería que no coincidieran en el mismo siglo las historias, claro, para hacer énfasis en el que el cambio de siglo no era determinante del cambio de la historia. Entonces tocamos 3 siglos y vemos que la cabra siempre tiende al monte, es decir, que las cosas no cambian. ¿Cómo ves de aquí a un par de más de generaciones? Espero que sea un problema que desaparezca. No soy sociólogo, no soy político, no soy educador, ¿no? Solo soy espectador. Yo creo que en la medida en que todos tomemos conciencia de que las relaciones entre las personas tienen que estar basadas en el respeto, en la empatía, en la igualdad, al margen ya del sexo. Ya no es tanto sí. Por supuesto que la violencia contra mujeres es muy dramática, pero yo creo que el asunto es ser capaces de educar en que las relaciones entre las personas estén basadas en el respeto y la empatía, no en la dominancia, en el sentimiento de propiedad. Yo creo que los personajes de la novela, teniendo peripecias distintas y siendo protagonistas de historias con finales distintos, se puede decir que tienen algo en común, y es que los tres tienen una sensación de propiedad respecto de la mujer. En un caso porque es un puro capricho, es una obsesión de que se mira. El segundo es porque con una situación personal inestable encuentra una mujer que parece que le puede ayudar y él cree que ha fallado y lo considera una traición a lo que él pensaba que era una relación que era su propiedad. Y el tercero es un chico joven que es incapaz de entender que cuando una persona te dice que una relación se ha acabado y no puedes extrapolarla a la relación de propiedad, y si no eres mía no vas a ser de nadie y te vas a enterar, ¿no? Y además, yo también quiero insistir en lo que hemos dicho antes, que la literatura, aparte de fondo, también es forma. Esta novela es verdad que trata un tema que ahora está muy en boca de todos, que es la violencia hacia la mujer, pero también yo quiero insistir en que es un libro literario, sobre todo por el esfuerzo de los 3 tipos de lenguaje que usas. Tú como fotógrafo además has insistido varias veces, por ejemplo cuando leímos la novela la primera vez, me hablabas de un proceso fotográfico. Quería que se lo contases al público porque me pareció un símil muy bueno de los lenguajes que estás usando. Sí, bueno, sí, al final, bueno, dice lo de fotógrafo porque la fotografía de la portada es mía.
Es mía, no, mía es el... Todo es mío aquí. Todo es mío, todo. Y eres coleccionista de fotografía, sí. Pero y la de la contraportada también, y la contraportada tiene esta cosa que ponen del precio, es una cosa que mata los libros, es una cosa odiosa, pero la fotografía, la de detrás, es muy curioso porque este mismo año en Ecuador, en Quito, yendo por la calle vi en una pared muy grande de un edificio pasquines arrancados de la convocatoria de la manifestación, que había sido en noviembre anterior. Y era "Vivas nos queremos", y luego tiene una serie de lemas para la convocatoria. Y dice: "Nuestros cuerpos no se tocan, no se violan, no se matan". Y sí, está aquí. Eso es. Y me pareció que justo en ese momento acababa de hablar con Alicia de dar el visto bueno a la edición de la novela. Entonces me pareció una aparición del asunto, ¿no? Y la fotografía de la portada es mía, confieso que, siendo muy vistosa, es pura coincidencia. Fue una fotografía que me salió mal. O sea, que es una serendipia. Lo que pasa es que es cierto que no la borré y la guardé porque me pareció muy, muy plástica, y resulta que cuando escribí el libro caí en la cuenta de que transmitía de una manera gráfica, bastante plástica, esa sensación de agobio, depresión de un hombre, que es un zapato de hombre, tras una mujer, que es un simple zapato de mujer, ¿no? En tres pavimentos distintos, además, ¿no? Que son tres historias distintas. Pero yo me refería a la frase que me comentabas de que eran tres diferentes tipos de fotografía. Sí, al final, claro, he pretendido que las historias fueran una historia en sepia, una historia en blanco y negro, una historia en color de un mismo paisaje, ¿no? Y yo creo que si el símil vale, es el siglo XIX, vemos como en un determinado contexto, con un determinado idioma y con unas determinadas exigencias sociales, vemos casi un arquetipo. En la historia de los años 50, en una España triste, pues es una historia en blanco y negro. Y la última es una historia de hoy en día, de gente de 20 y tantos años en la universidad, pues una historia pues con un lenguaje más vivo, más colorista, y es una fotografía muy contemporánea, ¿no? Pero al final las tres fotos son fotos del mismo paisaje. Quizá el público quiera hacer alguna pregunta. María Antonia, tú, ¿sí, verdad? Bueno, es que a ver, ¿queréis? Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta. Tú como hombre, escritor, ¿no? Que además has atravesado tu novela del tiempo, entonces creo que habrás tenido también pues esas contradicciones de construcción de tu propia masculinidad, porque claro, creo, ¿no? Dios, qué pregunta. Mi abogado, por favor. Esto, cuando verdaderamente lo sientes, o sea, tú estás sintiendo que efectivamente la persona masculina se otorga o se le ha otorgado siempre y tal, pues la propiedad del otro sexo, ¿no? De la mujer. Pero eso se siente, pero como tú dices, a mí no me han educado para esto, a ti no te han educado para eso, ¿no? A ti te han pues es muy sorprendente, me educaron de una manera muy machista. Quiero decir, ¿qué contradicciones has tenido al escribir esto desde tu propia masculinidad, ¿no? Espero que ninguna. No, en serio. Confieso que ninguna porque, hombre, yo he sido educado en una familia de 7 hermanos, católica, apostólica y romana, con padres muy tradicionales, y yo he sido educado de una manera muy tradicional. O sea, no voy a decir que machista porque... o machista en el sentido más leve de la palabra, ¿no? O sea, machista en el sentido de que si tienes una hermana, ¿para qué te vas a levantar tú? Ese tipo de cosas, ¿no? Y ese tipo de cosas se interiorizan, pero luego te casas y te das cuenta que te cambia la vida. No, en serio, yo creo que nadie con 2 dedos de frente hoy en día puede mantener la tesis de que una relación con una persona se puede basar sobre el instinto de la sensación de propiedad. Y si fuéramos capaces de transmitir esto a la gente, todas estas tonterías que se repiten, el no es no y tal, sobrarían, porque es que es tan sencillo como que la relación con la gente es una cosa basada sobre el respeto mutuo y la libertad. Y si eso no existe, no hay. Y todo lo que transgreda eso es patológico y es tóxico. Pero, insisto, entre hombres y mujeres, entre hombres y entre animales domésticos. O sea, todo lo que exceda de la libertad, del consentimiento, de la igualdad, del respeto, es tóxico. Entonces, hombre, yo procuro ayudar a mis hijos en ese respeto,
y procuro producirme así en la vida. Contradicciones tenemos todos, pero en fin, mi abogado está mi abogado. María Antonia, ¿tú querías preguntar? Bueno, sí, bueno, yo creo que, bueno, que la vida es un camino de sabiduría, ¿no? Todos hemos sido educados muy tradicionalmente. Yo creo que la sociedad española, hablo como socióloga, no ha cambiado hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces todos venimos de familias pues muy tradicionales, católicas, con muchos hijos, en fin. Pero yo creo que la educación y la inteligencia de las personas, junto con un buen contexto, ¿verdad?, hace lo que Ignacio ha dicho muy bien, que bueno, que una persona sea propiedad privada tuya. Entonces, bueno, eso era en tiempos de los esclavos romanos. Aquí habrá muchos juristas. Yo he estudiado también derecho, la manumission y todas esas cosas de los esclavos, ¿no? Pero eso pasó hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, volviendo, bueno, me ha gustado mucho cómo ha hablado Ignacio, un hombre inteligente, un hombre liberal, como tendrían que ser todos. Paso al tema de antes y me has dado una pista. Claro, parece que tú eres muy aficionado a fotografía, cosa que no habíamos hablado en el café, no le dio tiempo en el Café Gijón a tanto. Entonces, el cine es fotografía en movimiento, más o menos, por así decirlo. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco porque es muy interesante arrimar a la escritura todo tipo de instrumentos, ¿no?, en beneficio de la obra de arte, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo que se lo comentaba a Alicia, que me encantó. El otro día vi una larguísima entrevista de una calidad fantástica en francés, en una emisora de estas de alta cultura, en fin, al Gran Premio Nobel Modiano, uno de los novelistas número uno, ¿no? Modiano es fenomenal, ¿no? Y decía y además triunfó muy pronto, ya con 23 años, ¿verdad? Un novelista de raza, que se dice. Y decía que él es un gran cinéfilo y que desde muy joven había ido al cine, especialmente en los primeros tiempos, no tanto a ver la película, sino a ver cómo estaba escrita. Y eso me pareció fabuloso, ¿no? Del interés por los recursos, ¿no? Y de hecho es cierto, yo creo que en cierta manera, no sé si tú has hecho eso, pero lo podrías hacer, o está inserto en la fotografía. ¿Qué me comentas? Hombre, sí, al final la literatura, hay una frase de Stern en Tristram Shandy que dice: la literatura, la narración, la novela no es más que otra forma de conversar, ¿no? Y pues conversar es intercambiar muchas veces imágenes, ¿no? Entonces está muy vinculado con eso, con la manera de asociar imágenes a las palabras. Yo confieso que siempre que escribo imagino las cosas en un contexto de acción con todo, ¿no? Con escenario, o sea, no son palabras químicamente puras, son palabras en acción, ¿no? Palabras en escena. Pero por eso se lee también tu novela y no se puede dejar. Parezco soy publicista, pero es que soy sincera, porque claro, uno lee a Marcel Proust, ¿no?, a la Recherche du temps perdu, ¿no?, maravillosa y tal, sí, pues, pero claro, hace unas digresiones sobre el paisaje, maravillosas, porque ese es su mérito. O sea, que es que hay muchos tipos de novelistas, ¿no? Claro. Y él sobre el paisaje o sobre la sensación, cómo él percibe, por ejemplo, el mar de Normandía, las muchachas en flor y todos estos tópicos tan bonitos que conocemos. Pero Ignacio, por eso digo que se lee maravillosamente. O sea, porque para leer a Proust te tienes que sentar en un sillón y decir, bueno, voy a leerlo despacio, ¿no? Pero Ignacio lo coges, como tú has dicho mismamente, en el metro, en donde sea, y no lo puedes soltar. Entonces eso es una cualidad. Cada uno tiene su cualidad, ¿no? Hay muchas literaturas. Proust tiene su cualidad, pero eso es una gran cualidad. Y en los tiempos rápidos que vivimos, creo que sí. Hombre, y bueno, insisto mucho en que si la literatura es fondo y forma, tampoco quiero que de lo que hemos hablado aquí hoy pese tanto el fondo. Es decir, al final no es un tratado sociológico ni antropológico sobre el maltrato a la mujer, es un libro de literatura, es creación literaria, y yo creo que aspiro a que su mérito sea que os guste porque es literatura. Sí. Porque, bueno, el fondo se puede compartir, no compartir, pues lo sea, ¿no? A mí lo que me gustaría al final, cuando alguien lo lea y lo acabe, diga, pues me ha gustado la novela,
O sea, porque si alguien se quiere documentar sobre violencia contra las mujeres, hay mucha literatura, ¿no? Y muy profunda y con muchos datos. O sea, otra cosa es que yo haya pretendido que el fondo y la forma encajen para que esté adecuado el lenguaje al contexto y sea de algún modo llevadero y sea interesante, ¿no? Pero me gustaría que al final, pues, mira, voy a leer una cosa que me mandó Darío Villanueva, el antiguo director de la Academia. Hizo una crítica de la novela que a mí la verdad es que me emocionó, porque Darío es un experto en novela y es nada menos que director de la Academia, ¿no? Me dijo: la novela ofrece 3 ejemplos significativos, coherentes y encarnados en sendas historias y varios personajes que son interesantes y convincentes. Los clásicos hablaban a estos efectos del decoro de la criatura de ficción. Lo importante para un lector de novela es que los autores proporcionen un desarrollo narrativo y no discursivo del tema, que haya además de aquel decoro una trama de causalidades necesarias y verosímiles para llevarnos al desenlace final. Es decir, él se fija como literato, como crítico literario, en la forma. O sea, y al final él, al margen de la circunstancia que se cuenta, él lo que da mucha importancia es a cómo se cuenta. Porque otra reseña que han hecho de la novela, que es una crítica literaria, hizo una novela prácticamente exclusivamente sobre el fondo, Maite Mateos, y cuando la publicó y me la envió, le mandé un correo diciendo: Maite, me ha encantado lo que has escrito, pero he echado de menos un poco de críticas literarias. Y me contestó muy airada: uy, a mí eso me parece una crítica muy petulante. Y yo, pues no seré yo quien insista. Sí, no. Efectivamente, yo es lo que he insistido 3 veces durante la presentación, que el fondo es el que tenemos, la violencia de género, pero sobre todo es una obra literaria, y es algo que suele pasar mucho. Yo como editora lo veo mucho, que los lectores confunden lo que el autor cuenta con la personalidad del autor. Y a veces te dicen: es que este autor habla sobre... Sí, no, es un asesino. No tengo ninguna experiencia sobre esto. No tiene nada que ver. Incluso Ignacio no tiene que estar de acuerdo con... No, ni con lo que digo. Es anecdótico para hacer literatura. Sí. Otra cosa es que si es meramente anecdótico no tiene ningún valor, ¿no? O sea, se trata de que más que anecdótico sea la percha sobre la que se cuelga una manera de contar, ¿no? Eso es, exacto. Exacto. Yo coincido con María en que el libro se lee de una tacada. Te sientas, lo lees, te atrapa, es visual, es agradable, ¿no? Y efectivamente la forma tiene un alto valor literario, ¿no? Sin embargo, también en el fondo, en lo que está contando, y bueno, literario se ve además en la utilización de los como estiletes, ¿no? Los lenguajes que está utilizando te trasladan directamente a escenarios que son de otra época o en la actual, ¿no? Y en la actual, que parece que no, pero para muchos de nosotros la actual es desconocida, ¿eh? Utilizar el lenguaje que utiliza Nacho en la parte actual, pues hay que estar bastante en contacto con la gente joven también, ¿no? Yo creo que nos cuentes, Nacho, algo que a mí me impresionó del libro, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que estoy muy comprometido con el tema de la violencia de género, personalmente, pero ¿qué es la influencia del entorno en la violencia de género? Sí. Hasta aquí solo hemos hablado en esta sala de una relación entre 2 personas, una relación además de poder y de pertenencia, ¿vale? Algo bastante común, ¿no? Y el ejercicio de una violencia. Pero el entorno facilita eso. Yo creo que lo determina incluso. Muchas veces lo determina. Sí, de hecho... Y me gustaría que nos explicaras un poco eso, porque yo creo que es una parte... O sea, parece que la violencia de género no somos capaces de erradicar, sí. Es como si le pasara a otro. O sea, no es solo un tema de que haya justicia o mejor justicia o peor. Mi hija es fiscal del Estado, ¿vale? Entonces, de esto sé un poco, pero lo que yo quiero decir es que no somos capaces. O sea, esto es un gran fracaso. Sí. Estamos en la sociedad más avanzada de la historia de la humanidad y no podemos con ello. Las cifras ahí están. No somos capaces. No nos gusta avanzar. Es así, ¿no? Tenemos tecnología puntera para poder
activar las actuaciones casi de inmediato, no somos capaces, ¿no? Me gustaría que contaras un poquito qué piensas tú, ¿no? Pues del contorno este, ¿no? Te lo agradezco, Ramón, porque improvisando sobre esto, la primera historia, que es la historia de una jovencita de provincias que no sabe absolutamente nada de la vida y tiene unas pretensiones idílicas sobre lo que va a ser su futuro, de encontrar un marido que sea un buen partido, está en un contexto social de clase media en el que casi se entrega a la chica a la relación como parte del proceso natural, ¿no? Es decir, la madre está deseando que la chica enganche al rico para entregarla casi como en sacrificio, ¿no? Porque es parte de lo que se supone que una jovencita de clase media en aquella época tenía. Entonces, el entorno lógicamente no en absoluto va a hacer nada para que esta chica abra los ojos y se salve de la situación, ¿no? En la segunda historia, en los años 50, una mujer con una historia personal desgraciada, una mujer muy valiente que ha salido adelante contra viento y marea y que se enfrenta a todo y puede con todo, pues en una relación con una persona casi por salvar la soledad, casi por dejarse llevar, se encuentra con que la persona que le acompaña es alguien muy inestable, envenenado por unas circunstancias personales y familiares que hacen que su manera de entender la relación sea tóxica. Y la tercera historia, que es una joven universitaria que tiene un problema con un chico universitario que se supone que son preparadísimos y que están absolutamente a la última, es curiosamente la única chica, como se dice hoy en día, empoderada, que es capaz de romper con esto, plantar cara y solucionar el problema. Entonces, no sé si sirve de moraleja, pero es cuando la persona se da cuenta de la situación, toma medidas y busca una solución, con ayuda o por sí misma, la resuelve. Las demás sucumben. Sí, a mí me parece muy oportuna la intervención que... Perdona, ¿cuál es tu nombre? Soy Ramón. La intervención de Ramón, porque en efecto, aparte de las propias víctimas que salen en la novela, ¿no? Los personajes secundarios, el contexto es impresionante. Por ejemplo, el retrato que haces de social y diríamos casi antropológico que haces de la madre de esta chica, ¿verdad? Sí. Y de luego es muy bonito también el análisis de clases sociales, ¿no? Muy provinciano todo, un poco, diríamos, un poco entre comillas, paleto, bueno, en fin, el ambiente cursi. Provinciano, cursi. Entonces, cómo voy a decorar la casa, que viene, ¿no? En fin, todas estas cosas. Eso me entretuvo muchísimo, ¿eh? Y ahí tú has hecho una tarea, un trabajo muy, muy interesante de novelista. En efecto, como tú has dicho, no nos ha dado el informe, nos ha dado arte. Claro. Y viene muy a cuento preguntarte cómo son tus manías de escritor, cómo escribes, porque hay algunos que se sientan ante el folio, no han pensado antes, necesitan cierta hora del día, se levantan a las 6 de la mañana, otros... En fin, es cierto que sí. Mucha gente habla de la inspiración, pero a mí me decía un poeta, la inspiración está muy bien, pero no conozco ninguna catedral que se haya levantado a golpe de inspiración. Sí, el tópico es que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Sí. Bueno, pues no soy muy magnético, creo. Concibo una idea, fundamentalmente concibo un final, y a partir del final construyo una historia que desemboque ahí. Lo cierto es que a lo largo del camino pues hay muchas bifurcaciones, se abandonan unas cosas, se incorporan otras, pero procurando siempre que llegue al final que había pensado, ¿no? Es más, empiezo por el título. O sea, el título es lo que casi es lo que me da la idea de lo que quiero construir, ¿no? Que es una cosa curiosa que también Darío en la crítica decía, ¿no? La magnitud, decía, ¿no? La capacidad para encontrar un título que explique la obra. Y no tengo manías, anoto mucho, llevo un cuadernito siempre encima, en papelitos, servilletas, vueltas de sobres, voy apuntando cosas que se me ocurren, diálogos, ideas, y luego me cuesta mucho encontrarlas, entender mi letra, tal, pero luego procuro ponerlo en orden y sale lo que sale. Y luego repasas mucho, sí. Eliminas mucho. No repaso mucho, no repaso mucho. No, porque eres muy impecable, entregas el original muy limpio. Soy muy del tirón. Que es algo que agradezco como editora, lo entregas muy limpio, muy perfeccionado. Muy limpio. Sí. Muy limpio de ratas, me refiero. Muy bien.
Pues si alguien del público quiere... Sí, sí, por favor. Hola. Yo. Sí. Bueno, somos amigos desde hace tiempo y me he llevado una sorpresa porque no sabía de qué iba la novela. Una sorpresa... Pues no me haces caso. Pero te lo conté. ¿Por qué violencia de género? ¿Qué te ha llevado a escribir? Pues mira, la verdad es porque esta cosa que está... Mira, lo decía Ramón antes, ¿no? O sea, hemos desarrollado... Estamos juntos en precisamente un proyecto que es sobre esto, ¿no? Hemos desarrollado tantas cosas sobre esto, se habla tanto sobre esto, se piensa tanto sobre esto, te lo cuentan tanto, que al final pensé, oye, pues no sé yo si hay una novela escrita sobre esto en términos no truculentos ni nada así, sino bueno, pues que intente contar 3 historias distintas. La verdad es que me parece un tema de absoluta actualidad, o sea, además me parece un tema que desde el punto de vista interesado creo que puede enganchar a la gente hoy en día más que si escribes sobre, como Proust, sobre el mar de Normandía, ¿no? Que no sé, he escrito sobre otras cosas, he escrito una novela sobre la transición, he escrito una novela sobre una venganza, ¿sabes? No sé muy bien por qué se me ocurre escribir una cosa, ¿no? Lo que sí siento es que una vez que se me ocurre, procuro buscar un final que yo crea que es interesante y a partir de ahí construir una historia que desemboque en él. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, concluimos. Yo ahora ya simplemente quiero agradecerles a todos que hayan venido, aconsejarles que la lean, que la compren ahora, que el autor se la firme y cuando lleguen a su casa, si está un día de lluvia, de invierno, dices, ay, qué cansado estoy, me pongo la tele. No pongan la tele, cojan el libro y se lo leen, que aprenderán mucho más y disfrutarán seguramente muchísimo. Eso es todo, gracias a todos. Gracias.